Nunca, jamás en mi vida me esperé esta pregunta. Vamos a hacer un sorteo internacional. ¿A cuántos guatemaltecos les rompiste el corazón? Yo sentía que yo iba a quebrar. Buenos días, minis, y bienvenidos a mi canal. Si son nuevos aquí, hola, me llamo Mini, soy una coreana latina y les muestro mi vida viviendo en Corea del Sur. Adivinen quién ha llegado a los 10,000 suscriptores. ¡Yo! Desde el parte más profundo de mi corazón les agradezco muchísimo por todo el cariño y por todo el apoyo que me mandaron desde todas las partes del mundo. Ser youtuber ha sido mi sueño desde muy chiquita, pero no sé, siempre me daba ese miedo de ser como un poco cringe. Me daba miedo que mis compañeros de la clase se iban a burlar de mí, cosas así, pero miren lo que hemos logrado. Y todo gracias a ustedes. En el video de hoy vamos a estar respondiendo algunas de sus preguntas que me mandaron por las historias de mi Instagram o en mi canal de difusión. ¡Wow! 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 Desde la primera pregunta está algo fuerte, ¿no? Dice, ¿a cuántos guatemaltecos les rompiste el corazón? Nah, son bromas. Cuando yo estaba en Guatemala, yo fui de esas estudiantes como muy estudiosas, que siempre pasaba todo mi tiempo estudiando. Entonces, la verdad, no estuve en tantas citas o como que no estuve ahí conociendo a muchos chicos. Pero vamos a hacer un resumen. Digamos que solo fue uno. En mi memoria solo fue uno. Y si por casualidad estás viendo este video, perdón, perdón. Eso sí me disculpo, perdón. Pregunta número 2 dice, ¿a cuántos países has viajado? La verdad nunca lo he contado, pero bueno, aquí vamos. Guatemala, Corea, de vez en cuando visito los Estados Unidos, Japón porque está cerca. Cada vacación íbamos de viaje a El Salvador. También viví un rato en Venezuela, los que saben, saben. Y el año pasado tuve la oportunidad de visitar Cancún, México. Así que México, creo que son 7 países en total. Pregunta número 3 dice, ¿qué es lo que más te gusta de Latinoamérica? Justo al oír esta pregunta entraron dos cosas en mi mente. La primera es la cultura y la segunda es la comida. Creo que Latinoamérica tiene una gastronomía genial, como que... ¿cómo se llama eso? Los tacos, los churrascos. Los churrascos. Esto tal vez es un poco TMI, pero de vez en cuando con mi papá yo le acompañaba cuando él iba al car wash para lavar su carro. Y ahí vendían como unos churrascos de 25 quetzales. Uf. Delicioso. Era el mejor carne de toda mi vida. Cuánto lo extraño. La segunda sí creo que es la cultura. A mí me encanta saber como la historia, como el background de un país. Me encanta que, aunque todos, pues casi todos en Latinoamérica hablamos español, sí tienen culturas muy distintas, historias muy diferentes y eso es muy interesante para mí. Entonces sí, la cultura es una cosa que me fascina. El número 4 dice, ¿cuál es tu comida favorita de Guatemala? Les conté de los churrascos, pero mi comida favorita de hecho son los chucos. ¡Los chucos! Antes cuando yo estudiaba en un colegio coreano en Guatemala, siempre había como este señor enfrente vendiendo los mejores chucos de todo el mundo. Aunque sí puedes comprar los chucos en otro lugar, no sé, un poco más bougie, yo creo que los chucos de la calle siempre saben mucho más mejor. Y la última pregunta dice, ¿volverías a vivir en algún país de Latinoamérica? 100%. Yo he vivido 15 años en Guatemala y fueron los 15 mejores años de mi vida, pero también quiero experimentar vivir en otros países si tuviera la oportunidad. Estos días estoy muy obsesionada con México y con Colombia. He visto unas fotos de las calles de Colombia y como que los colores... todas las casas son como de amarillo, verde, rojo. Era muy lindo, tengo que ir. Tengo que ir. Y si tuviera la oportunidad, me gustaría viajar y como vivir un ratito en cada uno de los países de Latinoamérica. Pero en ese caso creo que voy a tener que vivir una vida muy larga y muy saludable. En esta segunda sección sí vamos a hablar un poco más de
mí. Y sí creo que son preguntas un poco más personales, pero aquí vamos. El número 1 dice, ¿de dónde eres y tienes novio? A veces piensan que yo soy mitad porque pues hablo el español y mi maquillaje es como un poco latinizado, me han dicho. Pero mi mamá es coreana, mi papá es coreano, mis abuelos son coreanos, soy full, completamente de sangre coreana, pero de corazón sí soy latina. Y sí tengo novio, siempre subo fotos de él en mi Instagram. Ya llevamos muchos años juntos y lo quiero mucho. La pregunta número 2 dice, ¿dónde aprendiste a hablar el español en forma de... ya... Creo que no puedo. No hablo el español. Ok, vamos. ¿Dónde aprendiste a hablar el español de forma tan fluida? Y honestamente no sé cómo decirles si fue exactamente esto o si fue esto, porque como ustedes ya sabrán, yo fui a Guatemala cuando tuve 3 años y cuando eres como más bebé, cuando eres menor, aprendes los idiomas más fácilmente, así que no estoy muy segura. Pero recuerdo que en mi colegio internacional teníamos clases de español 4 veces a la semana y ahí aprendí mucho gramática gracias a mi profe. Gracias, profe Ricinos. Aprendí mucho gramática y él nos ponía a leer como libros muy famosos. Recuerdo que había ¿cómo se llamaba? El hombre que calculaba, o había este otro libro de algo pájaro, mansión de pájaro serpiente. So he was a clown then. No sé qué estoy diciendo. Mansión de pájaro serpiente, algo así. No recuerdo, perdón. Pero no fue hasta que empecé mis redes y hasta que conocí a mis amigos españoles acá en Corea que empecé a usar el español. Sí, quizás se nota. La pregunta número 3 dice, ¿cómo gestionas el avance entre tus estudios universitarios y tu canal? Creo que está preguntando sobre cómo hago el balance entre mi canal y mis estudios. Siendo completamente honesta, me ha costado mucho. Porque en las redes y en los videos solo les he dicho que soy creadora de contenido y que también estudio. Pero además de eso, también trabajo en una academia de inglés. Soy la mamá de una perrita, de mi Somi. Cada día he vivido con esa mentalidad de Mini, no puedes ser perezosa. No puedes dejar gastar ningún día porque tienes tantas cosas que hacer. Y hay tantas personas esperando lo mejor de ti. Eso es lo que me dije a mí misma todos los días. Por ejemplo, tengo a miles de personas esperando mis videos, así que no puedo ser perezosa, no puedo grabar solo cuando yo quiero, ¿sabes? También tengo mis padres que están esperando lo mejor de mí, así que tengo que estudiar. Tengo a mi perrita que todo el día me está esperando a mí, que yo juegue con ella, que yo vaya a pasear con ella. ¿Saben? Como que tengo muchas expectativas de mí, entonces no puedo renunciar. Y es algo irónico porque yo siempre pensé que esa mentalidad me molestaba a mí misma, que esa mentalidad me daba mucha presión, pero recientemente me he dado cuenta que es ese mismo forma de pensar que es como mi motivación. El hecho de que hay personas esperándome, el hecho de que hay personas que me apoyan, mi familia, mi novio, obviamente mis minis, es una motivación muy grande para seguir adelante y para poder hacer todas las cosas en la mejor manera posible. La cuarta pregunta me gusta muchísimo porque creo que es muy importante. Dice, ¿cómo te sientes con respecto a tu salud mental y el hecho de estudiar? Al principio me costó muchísimo. El primer semestre es cuando recién había llegado a Corea y empecé a ver cómo realmente estudian los estudiantes de acá, y pasé noches sin dormir porque eso es lo que yo vi que hacían ellos y pensé que yo también tenía que estudiar de esa manera. Y esta sociedad tan competitiva, esta sociedad tan ocupada, yo sentía que yo iba a quebrar y cada día me levanté con el deseo que ojalá alguien fuera y que me mandara hasta Guatemala. Pero pues obviamente eso no pasó. El año pasado sí lo pasé un poco más feo porque tenía mis estudios y encima de eso tenía como 6 trabajos diferentes y recuerdo que no tenía nada de tiempo personal, no tenía tiempo para hacer cualquier cosa para mí. Era muy difícil y eso es cuando decidí, ok, yo voy a ir un par de meses a Guatemala a reflejar sobre mi vida un poco, a pasar tiempo con mi familia.
y a concentrarme en lo que me gusta hacer, que fueron las redes. Y luego cuando regresé estaba mucho mejor. Estos días lo estoy pasando súper bien. Creo que adoptar a un perrito ha sido la mejor terapia de todo el mundo. Es que la Somi para mí es como un angelito que ha entrado en mi vida. Estos días lo estoy pasando muy bien. Y muchas gracias a la persona que me mandó esta pregunta, porque yo creo que es muy importante que empecemos a hablar del salud mental en las redes. Y si estás viendo este video y estás viviendo una vida muy ocupada, por favor, te pido que no dejes el salud mental ahí atrás, porque créeme, es una de las cosas que más importa. Así que toma el tiempo para reflejar tu vida, toma el tiempo para hacer lo que te haga feliz, por favor. Y seamos saludables todos, mentalmente, que todos seamos saludables, felices. Eso es lo que más deseo para todos mis minis. El número 5 y la última pregunta dice: ¿cuál es tu futuro al graduarte? No estoy 100% segura sobre mis planes y no sé si voy a lograr lo que digo ahora, pero por lo menos lo que tengo planeado al momento es que después de mis 4 años de la universidad quiero estudiar la maestría y seguir estudiando psicología. Creo que mi carrera va muy bien conmigo, me interesa mucho saber cómo funciona como el mente de las personas. Y quiero poder estudiar más para poder ayudar a más personas. Y es un sueño mío, pero yo siempre he querido vivir en España y como formar una familia en España. Así que por favor síganme, por favor apóyenme y quién sabe, quizás en unos 3 a 5 años voy a subir ese video que dice Vlog Mini España. ¡Ah! Eso suena súper bien. ¡Ah! Cuando yo les dije que pregunten cualquier cosa, que hagan preguntas random, nunca, jamás en mi vida me esperé esta pregunta. Dice: ¿cuál es tu posición favorita en el sexo? Primero que todo, no vamos a responder esta pregunta. Es que el señor que me ha mandado esto tenía perfil de señor. Es que no. Ew, como que no. 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 Yo soy como la edad de su hija. Yo tengo 21 años, señor, no me pregunte esto. Y es que yo no quiero este tipo de energía en mis redes, ¿saben? Así que vamos a bloquear a este señor y chao. Que tenga una buena vida. Dice: ¿cuál es tu estatura? Creo que en la cámara siempre salgo algo chaparrita, pero en la vida real sí soy un poco alta. Y yo mido 168 centímetros. Dice: ¿cuál es tu producto de skincare Necesito Google. Imprescindible. ¿Qué? Imprescindible. Estos días estoy usando los productos de Numbusin. Y esto no es un sponsor. Sí es cierto que trabajé con ellos antes, pero después de nuestra colaboración ellos me mandaron unos regalos. Y es que es muy interesante lo que hace esta marca, porque cada número tiene como una línea de productos y cada número significa como diferentes tipos de piel. Por ejemplo, el número 1 es para el piel sensible, el número 3 es para las personas que tienen como manchitas, el número 5 es como para vitaminas, algo así. Pero a mí me encanta la línea número 1. A mí me ha ido súper bien, como que estos días cuando borro mi maquillaje estoy muy feliz con cómo está mi piel. Además, ahorita estamos pasando por un verano tan caluroso aquí en Corea y odio cuando los productos son así como sticky, cuando son pegajosos. Pero este serum que estoy usando es como tan ligero, así que lo estoy usando en todas las mañanas, todas las noches, antes de ponerme como el bloqueador solar. Y no se siente heavy, eso es lo que más me encanta. Última pregunta: ¿qué tan caro sale en quetzales para viajar a Corea? No estoy muy segura cuánto cuesta en quetzales, así que lo voy a poner acá en la pantalla. Pero normalmente cuestan unos $1,500 la ida y la vuelta, pero sí puede costar hasta unos $3,000. Bueno, este ha sido el video de hoy. Muchas gracias por verlo y una vez más muchas gracias por los 10,000 suscriptores. Espero que después de este video me conozcan un poco más y que seamos mejores amigos. Y por último tengo una sorpresa para ustedes para celebrar los 10,000. Y la sorpresa es...
vamos a hacer un sorteo internacional. Acá voy a dejar en la descripción cómo pueden participar, pero básicamente es que tienen que hacer 3 cosas. Tienen que comentar cuál álbum de K-pop quieren recibir. Y número 2, van a comentar la bandera de su país y el emoji de un moño, porque eso es el símbolo de los minis. Y número 3, vas a dejar el usuario de tu Instagram y obviamente también me tienes que seguir en Instagram para que te pueda encontrar si sos una ganadora y para que te pueda mandar un mensaje. Les deseo mucha suerte y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao, chao!